Pero eso era lo que no quería. ¿Me puedo hacer allá? No, porque yo me voy a hacer allá. Entonces, ¿dónde vas a estar? Mauricio, no peleemos lo que tú digas. La pantaloneta de esta que yo compré. No sé, mamá. No, pero sí estoy más incómodo. Bueno, Ya no voy a pasar más no te creo. hacia allá, ya no. Ya repetí, ya lo repetí. Gordo, Dime. ahorita que me siento a trabajar, esa es la silla. Ah, no, mentiras, aquí hay otra. ¿Cierto? ¿Y aquí hay otra de esas? Ah, sí, 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 sí. Esa,
Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿usted qué tal? Bien. Estaba estresado porque pensé que no se iba a conectar ninguno. Y ahí ya iba a No, empezar a rajar personas a la lata. Prende tu cámara, compárteme tu trabajo y vamos a trabajar por ti o por lo menos una hora bueno, está bien. con cada uno. Por favor, avísale a los demás compañeros que se vayan conectando. Bueno, Ahí te di la posibilidad de compartir ya, Andrea. listo. Eh, ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, señora. ¿Cuál es el título nuestro? Me gustaría que lo colocaras para el desarrollo de fácil mío, pie de página en cada uno. Pero Ahí está. Espérate. ok, ya. Comparación invertido, salud, educación. Gracias. Creo que Salud. como habíamos quedado a hacer el estado del arte, Pero yo entonces no lo la dejé. veía, pero no la veía tocar ya hace como 2 meses. Ay, profe, solamente falté la semana pasada. Bueno, devuélvete un segundo para ver, para ponerme en contexto porque ya no me acuerdo de nada. Devuélvelo todo. Exacto. Ve el título. Listo. En Colombia, quítale ese navegación, estado del arte, quítale, pícale en la X para que se me corra el texto a la izquierda. Esa Listo. vaina, excelente. Amplié un poquito. No, señora, está perfecto. En Colombia, país desde donde se aborda la investigación, el presupuesto estatal es la estimación del gasto que deberá concretarse para realizar un proyecto. A continuación se expone un estudio sobre la inversión realizada en educación y salud con el fin de poder realizar una comparación que permita establecer los avances logrados durante los periodos presidenciales desde 1998 hasta el 2021, conociendo de esta manera los aciertos y retos presentados a lo largo de cada plan de desarrollo. El trabajo se presenta para optar por el título profesional en contaduría y se divide en 8 partes de 5 capítulos. Qué bobo, sí, yo moviéndolo acá y es tú la que tienes que moverlo. Muy bien. ¿Dónde iba? Los Perfecto, cumpliendo. cumpliendo así con los parámetros establecidos por el Departamento de Investigación de la Institución Universitaria de Colombia, el trabajo se realiza, ese el, quítale la mayúscula, el trabajo se realiza bajo el lineamiento de la American Psychology Association, ordenando de esta manera las cifras y referencias bibliográficas usadas en el texto. En el capítulo 1 se desglosa la introducción a la investigación y se plantean los objetivos con los que se dan respuesta al planteamiento del problema. En el capítulo 2 se relacionan los marcos que acogen esta investigación. En el capítulo 3 se explica la metodología y se revelan los resultados más relevantes del proceso. En el capítulo 4 se hacen las conclusiones desde un punto de vista propio que exponen los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y en el capítulo 5 se relacionan todas las herramientas usadas a lo largo de la obra. La investigación es documental de tipo descriptivo y las bases de datos consultadas están verificadas académicamente. Muy bien. ¿Eso Entonces no? ahí está. Bien. Muy bien. Ya me voy acordando, lo que pasa es que son muchos. Capítulo 1. Introducción. Si bien es cierto, esto, reitero, es comparación del rubro invertido en salud y educación. Bien. Si bien es cierto que los análisis enfocados en el estudio del presupuesto público no son una novedad en el campo disciplinario de la administración y las ciencias económicas, es notable que no son muy abundantes. Por esta razón, formular un problema de investigación orientado al análisis de los gastos de salud y educación como componente del presupuesto general de la nación y el grado de asociación con los lineamientos de los distintos planes de desarrollo es un objeto de investigación relevante en términos académicos y sociales.
De acuerdo con lo anterior, un rubro, Perdón. tranquila, un rubro como el de los gastos de inversión en educación y salud reviste especial importancia dado que mediante instrumentos de planificación tales como los planes de desarrollo, el presupuesto general de la nación, el plan operativo anual de, ya me estoy acordando de ese trabajo, entre otros, es así como el Estado interviene en los diferentes sectores económicos y sociales. En consecuencia, cabe relacionar la variable gastos de inversión pública con los lineamientos de política económica presentados en los planes nacionales de desarrollo de los últimos 50 años, con el fin de identificar los periodos de gobierno y las razones por las que se incentivó o se desincentivó la inversión pública en Colombia, y establecer un antecedente que deje abierto el debate sobre las orientaciones presupuestales relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo del primer periodo del actual presidente Iván Duque M. Iván Duque Márquez, creo que es el man. Dale, ¿Le escribe. pongo Márquez? Sí, señora. Listo. Los estudios y análisis. Los Bien. estudios y análisis del presupuesto. Ujú. Espera, le doy ingreso a Mayerly. Vale. Los estudios y análisis del presupuesto estatal comportan múltiples aristas. Qué carretuda. Sin embargo, en lo que a salud y educación compete, cabe resaltar una publicación del Banco de la República titulada ¿Hacia dónde se dirigen los recursos de inversión del presupuesto general de la Nación? Hola Mayer, buenos días. Hola, profe, buenos días. Se escucha re lejos. Buenos días, profe. ¿Cómo vas? Voy a demorarme con Andrea como unos 30, 40 minutos. Y después sigues tú, no te veo. Hola. Escríbele a los demás personajes porque hoy ya es la tapa. Si no van hoy, ya empiezo fallas y a perder y a mandar cartas, que esa fue la... Por eso no pude tener clase con ustedes ayer, porque tuve una reunión re larga con la universidad. Entonces, los que creo que uno se retiró de nuestro semillero, ¿cierto? Sí, Carlos Beltrán, profe. Perfecto. El resto tiene que estar funcionando como un relojito. Andrea me dijo que no pudo venir como en 2 meses y medio, pero entonces ya no va a volver a fallar jamás, porque ya la universidad me dijo manéjelo como una clase y es lo que yo voy a hacer. Me voy a Ok. demorar más o menos entre 50 y 1 hora con cada uno de ustedes. Son como 7, ¿cierto? Sí, Entonces no sé si me tire 7 horas de corrido, no importa, pero esto no lo vuelvo a hacer, Mayer. Si no se vuelven a conectar, paso una carta y chao. ¿Listo? Mientras sigo trabajando con ella, ve programándolos más o menos en bloques de 40 minutos y tendrán que esperar porque yo ya me cansé de esperarlos, ¿vale? Perdón el saludo así de agresivo, pero continúo entonces con Andrea mientras tú les escribes a los muchachos, ¿vale? Listo, profe. Especialmente con los que jamás he hablado. No sé qué pasó con Mary, no sé qué pasó con el resto. Continúo entonces, Andrea. En este documento en mención se describen las características del componente de inversión del presupuesto general de la nación, se analiza su distribución y marco normativo y se relaciona el concepto de inversión de las cuentas nacionales con la respectiva discriminación del presupuesto asociado con la inversión en cada uno de los programas, subprogramas y fuente de recursos según entidad, lo que representa un insumo importante para el estudio del componente de inversión pública y entendimiento de los criterios mediante los que se distribuye o se asigna. Muy bien, el Departamento Nacional de Planeación por medio de la Dirección de Estudios Económicos ha efectuado numerosos estudios sobre el presupuesto general de la Nación, entre los cuales resalta el trabajo de Ayala, en los que se presentan aspectos importantes sobre el proceso presupuestal y se reconoce la composición de la inversión. También se expone una serie de indicadores que permiten relacionar la coyuntura económica del país con las decisiones de política tomadas en los años 90. Los cambios que sufre el mecanismo de inversión del presupuesto general de la nación obedecen a decisiones de política directamente relacionadas con las directrices de los diferentes presupuestos. ¿Qué es PND? Presupuesto Nacional de Desarrollo. Muy bien. Y con las coyunturas económicas, sociales y políticas, pero a pesar de la relación formal y funcional definida, los cambios enunciados son resultado de la confluencia de factores legales y procedimentales establecidos por los organismos como el Departamento Nacional de Planeación. Muy bien. Sube. Baja, perdón. Entonces, gracias. Además, los procedimientos interinstitucionales y sus respectivos. Además de los procedimientos institucionales y los respectivos,
La Constitución Política de Colombia define: el gobierno formará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que será presentado al Congreso dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido o a un grado muy gentil. Obra. ¿Lo moviste? Sí, después, Aquí, reconocido o un gracias. gasto O un gasto conforme a decretado conforme a la ley anterior o a uno propuesto por el gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. Los gastos de inversión pública son uno de los componentes del presupuesto general de la nación, que a su vez debe obedecer a las disposiciones contenidas en el respectivo plan de desarrollo para el periodo de gobierno determinado, lo cual evidencia una relación existente entre los gastos de inversión pública y el presupuesto. La presente investigación está enfocada en la implementación de metodologías estadísticas en campos disciplinarios como la administración y la economía pública, y presenta a todos aquellos interesados en conocer las orientaciones gubernamentales para ejecutar los gastos de inversión en consecuencia con los presupuestos, con el PND. ¿Qué es? Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo. En la presente investigación se enfoca en la implementación de metodologías estadísticas en los campos disciplinarios de administración de los últimos 20 años, un antecedente relevante respecto a las orientaciones presupuestales del componente de inversión, las cuales se ven traducidas en políticas concretas trazadas por los distintos planes, según la identificación de los periodos de gobierno en los rubros gastos de inversión en Colombia, en los que los rubros de inversión en Colombia tuvo cambios importantes en la ventana temporal definida en el estudio. Planteamiento del problema: ¿cómo se distribuye la inversión realizada en salud y educación por parte del gobierno nacional en los últimos 20 años? Esa G y esa N de gobierno nacional en mayúscula. Formulación del problema. Espérame que dicen aquí. Mientras que algunas voces reclaman, formulación del problema, mientras que algunas voces reclaman el aumento del gasto público en Colombia para atender las necesidades postergadas, otras piden reducirlo. Mientras algunas... ¿Y esa formulación del problema qué? Mientras que algunas voces reclaman un aumento del gasto público en Colombia para atender las necesidades postergadas, otras piden reducirlo. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dicho gasto es del 40 a un 50% del PIB. En los análisis recientes de política pública se utilizan las comparaciones. Devuélvete un momento al título ese de formulación. Dame un segundo. Vale. Yo reviso una cosa.
Te voy a visitar 4.2, un momento. Es ahí pegadito, listo. Déjalo así. ¿Cómo se ha distribuido la inversión realizada en salud y educación? Mientras que algunas voces reclaman un aumento del gasto público en Colombia para atender las necesidades postergadas, otras piden reducirlo. En otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dicho gasto es de un 40 a un 50% del PIB. En los análisis recientes de política pública se utilizan las comparaciones con la organización porque permiten conocer la importancia relativa de los ingresos y del gasto en Colombia según el último marco fiscal de mediano plazo. Para abordar el alcance del gasto público es necesario saber que aunque Colombia es un Estado democrático, la eficiencia de este tipo de Estado se ha visto afectada, entre otras cosas, por la corrupción en la administración de los recursos. El tipo de Estado por que optó el país se definió con la Constitución del 91, la cual estableció una serie de derechos económicos, sociales, ambientales, a los que deberían tener acceso todos los colombianos. Parte de estos derechos son los bienes públicos. Dale, súbelo. No tanto. Sí, pero parte de estos Parte de derechos. estos derechos son bienes públicos que, como la seguridad, la justicia y el medio ambiente, no son rivales ni excluyentes. Debido a estas características, no son suministrados de forma adecuada y eficiente por los mercados, aunque benefician a todos los ciudadanos. Es por ello que deben proporcionarlos el Estado. Otra parte son bienes meritorios, alimentación, educación, salud y vivienda, que por satisfacer necesidades básicas son muy apreciados. Los mercados suministran parte de ellos, pero debido a la falta de ingresos de una gran proporción de la población, no tiene un acceso suficiente, razón por la cual el Estado debería suministrarlos o proporcionar los medios para conseguirlos. Muy bien, justificación. Es relevante realizar este trabajo de investigación porque durante los últimos años los avances en Colombia en cuanto al derecho a la vida y a la integridad personal han sido sustanciales. Tú me hablaste de salud y educación, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Además, la necesidad de armonizar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental implica un mayor esfuerzo de coordinación del gobierno nacional. Los mecanismos de participación contemplados en la Constitución de 1991 se deben armonizar con una adecuada regulación de las consultas y es necesario dar mayor seguridad jurídica a todos los actores. Por todas estas consideraciones, la modernización de la sociedad colombiana requiere un análisis del gasto público hecho en salud y educación con el expuesto aquí con el fin de hacerlo más eficiente. Objetivos. General. Comparar el rubro invertido en los sectores de salud y educación de los presupuestos estatales de los periodos 1998 a 2021. Específicos. Conocer el presupuesto estatal desde el gobierno de Andrés Pastrana, esa P de Pastrana puede ser en mayúscula, hasta el gobierno de Iván Duque. Extraer los rubros invertidos en salud y educación por periodo. Comparar las inversiones realizadas teniendo en cuenta las viables de cada periodo. Muy bien. Resaltar los avances logrados a través de la inversión hecha en los sectores de educación y salud. Realizar conclusiones y recomendaciones desde el punto de vista profesional.
Esas placas pueden cambiar un poquitico o podemos agregar algunas mientras empecemos a agregar desarrollo en el trabajo, ¿vale? Porque estas tienen que ir bastante ligadas. No, aunque no hay que colocar por ahora nada. Eso cuando lleguemos a las conclusiones, como las conclusiones tienen que ir ligadas a los objetivos específicos, podremos moldearlas en algún momento. ¿Listo? Por ahora va muy bien. ¿Vale? Listo. Muy bien. Marco de referencia, estado del arte. La definición habitual de presupuesto expresa en este. La definición habitual del presupuesto expresa. Ese lo escribió Word. La definición habitual de presupuesto. Expresa que este consiste. Entonces colócale una coma después de presupuesto. Expresa que este consiste en las previsiones anuales de ingreso y gasto de una organización, ya sea pública o privada. Otra más explícita señala que el presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios para satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad de un país. La acción presupuestaria del Estado en cualquiera de los niveles expresa como una acción determinada en el desempeño de una función especial en un tiempo determinado que aplica recursos para obtener los resultados concretos, bienes y servicios con un fin preciso, satisfacer las necesidades públicas. El presupuesto público es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de política económica por parte del Estado. Es el instrumento mediante el cual ejerce su función de financiador o proveedor directo de bienes y servicios. Como parte de gestión estatal de planeación, en el presupuesto se materializan en propuestas cuantificadas los diferentes propósitos del Estado y de gobierno que se ejecutarán a través de las entidades encargadas de su administración. Eso está muy bien, Andrea. Por medio del presupuesto se atiende también el funcionamiento de estas entidades y financiamiento adquirido para el desarrollo de sus actividades. Muy bien. La función propia del gobierno, súbelo. Por ahí está bien. La función propia del gobierno ha sido uno de los temas dominantes de la economía, por lo menos en las últimas 2 centurias. A través de los años, las funciones del Estado han sido cambiantes, normalmente como respuesta a los fallos percibidos en las economías de mercado. Así no solo se ha admitido que el Estado debe establecer las leyes básicas de la sociedad, velar por el cumplimiento y crear un marco en los cuales las empresas puedan competir entre sí, sino que también se ha generado el consenso de que los defectos y limitaciones del mercado le dan al gobierno una función económica importante, especialmente en áreas relacionadas con la redistribución de rentas y con la correlación de fallos del mercado, como los asociados con la periódica presencia de fluctuaciones económicas acompañados de elevados niveles de desempleo. Mary, buenos días. Aunque debe reconocerse que formas directas de provisión de bienes y servicios públicos han ganado importancia en los últimos años a través de la utilización de los instrumentos como el outsourcing, las concesiones y otras formas de participación de actividad privada. ¿Tienes claros esos términos, cierto, Andrea? Sí, señor. Muy bien. Dice otras formas de participación de la actividad privada. Presencia de entonces ahí o es un punto y arranca la P mayúscula o es una coma y colocas presencia de externalidades. Otras formas de participación de la actividad privada. Presencia de externalidad. Yo creo que sería una coma si lees el párrafo. Presencia. Quítale el punto y deja la coma. Presencia de externalidades y la provisión de bienes públicos. De bienes públicos. Quita ese entre otros, por favor. El gobierno incide en la economía de 2 maneras principales, directa e indirecta. La forma directa la ejecuta a través del gasto público y la tributación, y la indirecta mediante el empleo de mecanismos de regulación de la actividad económica. La primera se refleja directamente en el presupuesto. La segunda, no. La mayor intervención del Estado ha propiciado el aumento del gasto público
en cifras importantes hasta representar, como ocurre actualmente, un monto apreciable como la proporción del PIB. El comportamiento de los negocios también se ha visto influenciado significativamente por programas de regulación. A ver si aquí de pronto me acomodo mejor. Me acomodo mejor. Eso, aquí me acomodé mejor. ¿Dónde voy? De regulación estatal en áreas. En muchas áreas, con la particularidad de que la mayor parte de los costos reglamentarios aparecen en el proceso de empresas, de los trabajadores, de los consumidores y no en el presupuesto del gobierno. Aún así, a pesar del desarrollo en los mecanismos de regulación estatal, el presupuesto público continúa siendo el instrumento más importante para la ejecución política económica por parte del Estado. Por su carácter de público, el presupuesto se rige por estrictas normas de origen constitucional y legal. Desde hace mucho tiempo es común señalar que la presencia del Estado no es necesaria solo para la provisión de ciertos servicios de carácter colectivo relacionados con la defensa de la soberanía nacional, la administración de la justicia y las relaciones internacionales, sino que también constituye un instrumento para garantizar la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos, la libre competencia y otro conjunto de reglas cuya preservación se considera indispensable para mantener el funcionamiento de la organización económica y social que haya dado en la sociedad Un determinado momento histórico. un determinado momento histórico. Muy bien. Asimismo, desde los primeros decenios del siglo XX, por diversas razones, sobre todo, sepáralo, bajo el influjo de la teoría keynesiana, se ha definido y promovido también la intervención activa del Estado en la producción directa de bienes y servicios, por cuanto se ha asegurado que esto contribuye a mejorar el desempeño de la economía y el bienestar de la población. En esta dirección, para el logro de sus objetivos, el Estado debería proveer de manera directa la producción de bienes y servicios, financiándola con recursos originados en diferentes fuentes como impuestos, contribuciones, tasas, endeudamiento. Quita ese etcétera, por favor. Y otros, puedes decir ahí. Y otros. No, quítale la coma. Y otro. Perfecto. Esta ha sido la forma más... ¿Cuántas páginas tiene tu trabajo hasta el momento? Hasta el momento tiene, ay, no lo sé contado, Pero eso no debería pero falta aparecer. poquito. No, está bien, no, lo voy a leer todo, sino que quería mirar ahí, no hay problema. Común de inversión estatal en la economía, al menos durante la mayor parte del siglo XX, y en donde el presupuesto público ha jugado un papel importante. En los años recientes, un número creciente de estudios ha señalado la presencia de fallas de gobierno y han incluido toda la previsión directa de bienes sociales por parte del Estado. No es necesariamente la forma más eficiente de hacerlo. Por el contrario, en determinadas condiciones, esta puede conducir al despilfarro de recursos. En su lugar, se ha recomendado el uso más extenso de mecanismos indirectos de inversión estatal que, al ser más eficientes, contribuyen a la creación de condiciones adecuadas para la provisión de los bienes, para que la provisión de los bienes públicos pueda ser efectuada por empresas públicas o privadas en condiciones de competencia. Esta estrategia de intervención del Estado ha ganado importancia en tiempos recientes, por lo que se registra una creciente tendencia a su empleo. Estas condiciones de intervención del Estado se manifiestan sobre todo mediante el uso de esquemas de regulación de actividades consideradas estratégicas, como aquellas relacionadas con el sistema financiero y los servicios públicos, o por medio de controles sobre la actividad privada. Ya, sobre la actividad privada. O con otro tipo de medidas que contribuyan a incentivar o desestimular el desarrollo de aquellas actividades que el Estado considere conveniente apoyar o no, y para lograrlo se pueden establecer subvenciones, impuestos y contribuciones, modificar sus tasas o acudir a mecanismos de planeación indicativa según sea el caso.
La crisis del sector inmobiliario de los Estados Unidos en septiembre del 2008 y sus efectos sobre la actividad financiera y real de la mayoría de las economías del planeta fue un elemento que contribuyó al proceso de revalorización del papel del Estado, poniendo nuevamente sobre el tapete la discusión sobre el rol y características que debe tener la intervención estatal, de manera que su acción directa o indirecta, solo o en asocio con otros agentes, posibilite la creación de las condiciones mínimas necesarias para reiniciar la recuperación de la economía y el proceso de acumulación, sin entrar en la discusión acerca de cuáles son los límites de la intervención del Estado en la economía y la pertinencia de la misma, por no ser el objetivo del presente documento. Sin embargo, es importante señalar que en general, cuando se trata de la justificación de la intervención estatal en la economía, la teoría tradicional ha argumentado la existencia de tres tipos principales de funciones y políticas a su cargo. Eso está muy bien, Andrea. Pero no significa que se me pierda otra vez un mes. La redacción va muy bien, ¿listo? A todas las clases tiene que entrar. Sí. Estas funciones son las siguientes: asignación de recursos, redistribución de rentas, políticas de estabilización y crecimiento. No entiendo eso. Aquí habla No, principal lo que me pierdo es porque aparece ahí 2.1. la función de asignación de recursos. Ese 2.1 no lo borres, no sé si pertenezca al trabajo. Sin embargo, coloca desde estas funciones son las siguientes. Desde ahí coloca En amarillito. hasta, sí señora, hasta Musgrave, en terminología de R. Musgrave. Y colócalo en amarillo, por favor. Y le pegas una revisada. De pronto eso corresponde a que se ha tomado de Bernal en el 94, pero quedó ligado a la investigación de él. Investigación. Bueno, la investigación de Bernal. Ay, Se entiende como tales aquellos bienes cuyo suministro no puede estar a cargo de los particulares. Esto es mediante transacciones entre consumidores y productores individuales, por lo cual no es factible en el caso de tales bienes aplicar el principio de exclusión en el consumo. En este caso se considera que, a diferencia de lo que ocurre con los bienes privados, en este tipo de bienes no existe rivalidad en el consumo, en el sentido de su demanda por parte de un individuo no disminuye su disponibilidad para los demás. Al no ser factible la apropiación privada de dicho bien por parte de un individuo, tampoco se puede excluir a los demás de su disfrute. Muy bien. La teoría ha señalado otros casos en donde el mercado parece no garantizar una solución eficiente en el suministro de bienes y servicios, lo que le permite justificar que en su producción intervenga el Estado, en especial de manera directa. Se trata en esta situación que, mediante el empleo de mecanismos de regulación, estímulo u otro instrumento, a ver, déjalo un segundo ahí, no, devuélvete un minutico. Ahí, déjalo ahí. La teoría ha señalado otros casos en donde el mercado no parece garantizar una solución eficiente en el suministro de bienes y servicios, lo que permite justificar que en su producción intervenga el Estado, en especial de manera directa. indirecta. De manera indirecta. Se trata en esta situación que, mediante el empleo de mecanismos de regulación, estímulo u otros instrumentos que garanticen una mejor asignación de los recursos en términos sociales, se puedan crear las condiciones para su gestión a través de la actividad privada. A manera de ejemplo, es el caso de los llamados bienes meritorios como la educación, la salud, la seguridad. Entre otros, puedes colocar ahí para que quites ese etcétera. Y quitas el punto también y dejas la coma. Entre otros. Coma. ¿Listo? En los que se considera conveniente que el Estado genere un ambiente propicio para que su prestación se realice bajo esquemas de competencia,
También ocurre que la presencia de efectos externos positivos o negativos, externalidades, en la producción o consumo de ciertos bienes que conduce a una ineficiente asignación de los recursos productivos y que valida la intervención del Estado para promover su correlación. Espera que veo más personas aquí. Hola Natalia, hola Mary. Musgrave cree que los bienes públicos pueden proporcionarse de 4 maneras, a saber, bienes y servicios suministrados directamente por el Estado y producidos por el mismo, bienes y servicios proporcionados directamente por el Estado y elaborados por entidades privadas, bienes y servicios vendidos en el mercado fabricados por el Estado y bienes y servicios ¿qué dice ahí? Enajenados en el mercado y producidos por la empresa de orden privado. Se puede ver cómo el profesor Musgrave considera como tarea del Estado el proporcionamiento, eso es pegado, de los bienes públicos, pero aduce que en realidad estos pueden ser elaborados o provistos por el sector público o el sector privado. En general, antes de defender la producción directa de bienes públicos por parte del Estado, la teoría actual le concede mayor importancia a la creación de las condiciones propicias de competencias para que la empresa pública o privada cuente con las condiciones o reciba los estímulos adecuados que promuevan su participación en la producción de tales bienes. Parte de la premisa de que no necesariamente la distribución de la renta y la riqueza que surgen de las operaciones de mercado, incluso cuando ésta ocurre en condiciones competitivas, constituye una distribución justa, es decir, que se considere socialmente deseable. La determinación de lo socialmente deseable constituye en esencia una cuestión política y por lo mismo está sujeta a cambiar en el tiempo según sea la organización social existente en ese momento. Una decisión de este tipo es indicativa de que la sociedad ha convenido en sacrificar algo de eficiencia para mejorar la equidad y reducir las desigualdades sociales. Por las dificultades de medición que entraña la decisión de escogencia entre eficiencia y equidad, pues implica seleccionar aquellos impuestos, transferencias o gastos sociales que menos interfieran en las decisiones individuales. En el enfoque de la política de estos aspectos se ha dirigido a la prevención de la pobreza, para lo cual se intenta determinar el nivel mínimo que se considere socialmente tolerable. Eso está muy bien, Andrea, eso está muy bien. En este caso, el Estado debe procurar que mediante subvenciones y otro tipo de mecanismos se promueva la atención a las necesidades básicas insatisfechas de los grupos más pobres de la sociedad y de aquellos sectores de la población más vulnerable, niños, ancianos, minusválidos, desempleados, mujeres, jefes de hogar, entre otros. Muy bien. Devuélvete y borra ese, es que a mí no me gusta el etcétera en las investigaciones. Pone ahí, entre otros, puede ser. Y quítale el punto de adentro del paréntesis. Corre más, excelente. Como se expresó antes, una importante vertiente de la teoría económica ha defendido el uso activo de la política presupuestaria, argumentando que ésta constituye un instrumento eficaz para alcanzar mayores niveles de ocupación de los factores y tasas de crecimiento económico positivas con estabilidad en el nivel de precios. En general, la intervención estatal ha considerado un mecanismo anticíclico adecuado para contrarrestar las fluctuaciones indeseables de la economía. ¿Claro el término anticíclico? Sí, señor. Muy bien. Esto que te voy preguntando así como cositas, esos términos los coges y los llevas más adelante a lo que es el marco conceptual, ¿vale? La actividad estatal aumenta la demanda agregada cuando gasta y la actividad estatal aumenta la demanda agregada cuando gasta y la reduce cuando gasta y la reduce cuando incrementa los impuestos. La actividad estatal aumenta la demanda agregada cuando gasta y la reduce cuando incrementa los impuestos en un efecto multiplicativo, pero no solo afecta el nivel de la demanda total, dependiendo del énfasis y características que asuma el gasto público o la financiación del mismo. Si bien se haga mediante tributación o endeudamiento, incide también sobre la composición del gasto de la economía. Afecta la cantidad de dinero en circulación, el nivel de la tasa de interés y el de la tasa de cambio.
Es común encontrar en cualquier texto de macroeconomía que el déficit es expansivo y el superávit restrictivo, junto con la demostración de que incluso el presupuesto equilibrado tiene un efecto expansivo sobre el gasto. Eso de déficit expansivo, superávit restrictivo, todas esas palabras las llevas al marco conceptual. Vale. Asimismo, la teoría ha resaltado la importancia de la acción del Estado para la canalización de los recursos hacia sectores de baja rentabilidad privada, pero de alta conveniencia social y de elevado riesgo, donde la participación privada difícilmente se lograría, y en general para estimular el crecimiento de la economía con un mayor equilibrio regional y sostenibilidad ambiental. Eso está perfecto, muy bien. Obviamente debe tenerse en cuenta que la descripción que se ha realizado sobre las funciones a cargo del sector público es una clasificación habitual en los textos de Hacienda Pública. El mundo real no es de esperar que se alcancen con éxito todos los objetivos propuestos mediante el uso del mismo instrumento de política, por muy poderoso que éste sea, como es el caso del presupuesto público. Por el contrario, existen contradicciones muchas veces insalvables entre ellos, lo que convierte a la labor presupuestal en un permanente ejercicio de equilibrismo que busca que los resultados finalmente permitan satisfacer prioridades económicas y sociales ciertas mediante el uso de recursos que siempre serán escasos frente a la magnitud de la necesidad por satisfacer. Dame una definición de necesidad, Andrea. Necesidad es la carencia de lo que se supone que debería ser eh, las necesidades primarias. Dame un ejemplo. Entonces, digamos, un niño con extrema pobreza y hambre, o un niño, el mismo niño sin educación ni salud, ni Excelente. pues Perfecto, perfecto. Así necesito que se defienda cuando venga la sustentación. Los ok. niños del otro semillero están asustados porque a las 4 de la tarde de hoy, es más, yo no sé si termine con ustedes y arranque ya de una vez con ellos, ya tienen que empezar a hacerme sustentaciones porque se gradúan en un mes. Mayer ya está ahí y Mary ya está ahí. Profe, sí, estoy aquí. Me regalan unos 7 minuticos. No, tranquila, que ahorita ya quedan 3. Sigues tú, que se conecte Mary y Natalie, que siga el resto, porque falta un pelado ahí también que no volvió a entrar y ahí falta un poco de gente, ¿vale? Listo, ya me conecto ahorita. Bueno, en 3 minutos se acaba este y nos volvemos a conectar. Mary me escuchó y Natalia me escuchó. Pues están desayunando. Sí, profe. Perfecto, ya nos vemos entonces. No, se conectan de inmediato entonces porque el orden va, después va Mayer, Mary y Natalia. Y avísenle a los demás compañeros, por favor. Y tú igual, Andrés, si se desconecta ahorita, vuelves y entras, ¿vale? Vale. En el mundo real no es de esperar que se alcancen con éxito todos los objetivos propuestos mediante el uso de un mismo instrumento de política, pero por muy Por muy- poderoso que éste sea, como es el caso del presupuesto público. Por el contrario, existen contradicciones muchas veces insalvables entre ellos, lo que convierte la labor presupuestal en un permanente ejercicio de equilibrismo que busca que los resultados finalmente permitan satisfacer prioridades económicas y sociales ciertas mediante el uso de recursos que siempre serán escasos frente a la magnitud de necesidades por satisfacer. En resumen, se podría decir que la forma como el Estado asigna los recursos gasto y la manera como los capta ingreso, el Estado asigna recursos, colócale antes, después de recursos, coma, gasto y la manera como capta ingreso, constituye el objeto de la teoría de las finanzas públicas. Muy bien. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cómo gasta el gobierno? ¿Haciendo qué? El plan de desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se hace 10 días antes de que empiece el gobierno. 10 ¿Cómo días antes. gasta? ¿Cómo gasta? Pues Infraestructura, ya, listo. sí, ¿Sí me entiendes? O sea, haciendo un puente, haciendo un colegio, ta, ta, ta. ¿Y cómo capta los recursos? mediante impuestos. La tienes clarísima, Andrea. A esa berraquera la quiero el día de. ¿Listo? ¿Cómo invierte Ujú. o cómo gasta? Colegios, vías 4G, el metro, el Transmilenio, toda esa vaina. En las vías, no para el negocio privado.
Y claramente impuestos, deuda interna, deuda externa, multas, empresas del mismo gobierno, ¿vale? El manejo concreto de las herramientas con el propósito de incidir sobre el nivel y la composición de unos y otros constituye la política fiscal en donde, como se ha visto, el presupuesto es por las mismas. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué colocas en los párrafos anteriores también habías colocado, ahí, como se ha visto, aparece entre unos guiones medios? La pregunta es ¿por qué? No entiendo eso. Revisar. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me dices? porque es como abrir como una opinión. Entonces no sé si queda bien. ¿Lo quito? Mm, el manejo concreto de las herramientas con el producto. Ponlo en amarillo, es más, no lo pongas en amarillo, ponlo como en azul y averigua si efectivamente la norma APA permite eso. Vale. ¿Listo? O si lo tienes en eso, y tú lo identificas a ver qué pasa, ¿vale? Listo, muy bien. El presupuesto es por sus mismas, o si quieres escribirles algo ahí, aunque esto queda grabado, ¿vale? El instrumento de manejo financiero más importante de la política fiscal, donde se programa y se registra el gasto público y su forma de financiación, en el que se establecen las